Sentido del olfato. Kiara Luz Amaya Martínez. Shirley Mitchell Cotes Rivera. Jessica Lucia Hernández Cabrera. Miguel Enrique Martínez Barbosa. Luisa María Serna Ochoa. Enfermería. Grupo 1. Contenido. Introducción. El olfato. ¿Cómo llegan las sustancias olorosas a nuestra nariz? ¿Cómo percibimos los olores? Partes del sentido del olfato. La nariz. Fosas nasales. Terminaciones nerviosas. Nervio olfatorio. El bulbo olfatorio. La lengua. Conclusión. Introducción. Los sentidos se han desarrollado en los seres vivos como los instrumentos que les sirven para poder tener una relación o una interacción con el resto del universo que los rodea. El propósito fundamental de los órganos de los sentidos es recabar información acerca del medio circundante para poder sobrevivir. Por ejemplo, para evitar cualquier peligro. El olfato. Es el sentido que nos permite oler. Este fenómeno ocurre cuando ciertas sustancias se introducen en la nariz y tenemos la sensación de oler. Antes de que podamos oler cualquier cosa, las sustancias que se desprenden de esta deben llegar a nuestra nariz. En general, las moléculas olorosas experimentan dos procesos antes de llegar a nuestra nariz. El primero de ellos ocurre cuando las moléculas se desprenden de la sustancia en que se encuentran y el segundo al transportarse estas moléculas hasta nuestra nariz. ¿Cómo llegan las sustancias olorosas a nuestra nariz? Cuando estamos en un extremo de una habitación y alguien abre un perfume en el otro extremo, oleremos el perfume aún con los ojos cerrados y sin que se nos avise de su presencia. Los fenómenos que ocurren para que esto suceda son los siguientes: en general, a cierta altura sobre el nivel del mar, o sea para cierto valor de la presión atmosférica. Las temperaturas ambientes son un poco más altas que la temperatura de evaporación del perfume. Por tanto, al dejar abierta la botella el perfume se evapora. Una vez que se empieza a evaporar el perfume, su concentración aumenta en la cercanía del lugar en que se encuentra la botella, generándose una diferencia de concentración. Así empieza a operar otro mecanismo, el de la difusión. El perfume se empieza a difundir a todo el volumen de la habitación hasta que algunas de sus moléculas llegan a nuestra nariz. ¿Cómo percibimos los olores? Cuando un objeto emite un olor y nos llega a la nariz, esto quiere decir que moléculas de dicho objeto se han desprendido de él y llegado, por difusión o arrastre, a nuestra nariz. Estas moléculas entran en la nariz debido a la aspiración que realizamos cuando respiramos. En este proceso, el aire que inhalamos arrastra a las moléculas que están en la vecindad de la nariz. La corriente de aire que entra da lugar a una corriente secundaria que pasa por el epitelio sensitivo. La cantidad de aire y por tanto la fracción de moléculas del objeto oloroso que se deposita en el epitelio es muy pequeña. También llegan corrientes de aire desde la boca. En muchos casos resulta que la presencia de un átomo particular en la molécula de la sustancia olorosa es la que le da su olor peculiar. Por ejemplo, está el caso del agua, cuya molécula tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, H2O. Si se sustituye el átomo de oxígeno por uno de azufre se obtiene el sulfito de hidrógeno, H2S. Esta última sustancia despide el olor de huevos podridos. Vemos que la sustitución de un átomo de oxígeno por uno de azufre lleva a cambios notablemente desagradables en el olor de las sustancias. Partes del sentido del olfato. Entre ellas tenemos la nariz. Es el órgano que acoge el sentido del olfato, es decir, es la estructura que permite desarrollar uno de los 5 sentidos de los humanos. Sin la escrutara ósea de la nariz, no sería posible la fácil transmisión de olor al cerebro. La nariz es el receptor de los olores. Fosas nasales. Las dos cavidades que tiene la nariz son las que permiten que el olor entre a este órgano. Al entrar a la nariz, las células olfativas y o receptoras que se encuentran al terminar el conducto nasal pasan al bulbo olfatorio. Terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas están ubicadas antes de llegar al bulbo olfatorio, es decir, esta condensan las sensaciones de olores que llegan a través de las nasales,
antes de llegar al bulbo. Nervio olfatorio. Es el nervio que posibilita oler los aromas. Todas las partes del sentido del olfato cumplen una función, y el de este nervio es hacer que las otras partes reciban los olores en sentido general. El bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio está ubicado al final de las fosas nasales de la nariz, conectando directamente con el sistema nervioso central o cerebro, por lo que lleva los olores directamente a este órgano para que él mismo pueda procesarlo e identificarlo. Para que el bulbo cumpla con su deber, las membranas dentro de la nariz y el olor que entra a las fosas nasales debe estimular esta parte. La misión del bulbo olfatorio es agrupar las informaciones de olores para dirigirlas lo más claro posible al cerebro, que es quien al final determinará la sensación real del olor. El bulbo tiene algunas neuronas, entre ellas están las celular mitrales, las cuales son las responsables de recibir la información enviada por las neuronas olfativas. La lengua. Aunque la lengua se encuentra en otro órgano y no se encuentra en la nariz, sino en la boca, este por medio de las sensaciones gustativas puede identificar olores salados, dulces, agrios y amargos. Estas sensaciones van directamente al cerebro, sin tener que pasar por la nariz. Sin embargo, en algunas ocasiones, una persona determinada saborea algo muy agrio o salado, y la nariz puede captar dichas sensaciones de olor. Conclusión. El sentido del olfato es muy importante para nuestra vida, ya que nos permite percibir los diversos olores que hay en la naturaleza y todo a nuestro alrededor y por ende logramos distinguir olores.